Buenos días, compañeros y colegas. Mi nombre es José Cipriano Venegas Martínez. Actualmente estoy cursando el 10º semestre de la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo. Este tema habla sobre la seguridad social y aquí tengo una frase que dice que el dolor es temporal y la gloria es eterna, al igual que un video motivacional que podrán encontrar en la descripción de este video. En esta diapositiva muestro el índice para tener un mejor acomodo de los temas que voy a abordar a continuación. El 1.1 son los antecedentes históricos. La seguridad constituye uno de los elementos fundamentales para que el hombre pueda desarrollarse y realizarse como persona, cuando no se tienen los medios necesarios de supervivencia o cuando se han perdido, y esa seguridad únicamente puede ser garantizada por el grupo social al que pertenece como medida de protección para él y para los integrantes de un grupo colectivo. Por ejemplo, en las industrias que existe un gran riesgo al trabajar, debe existir también una fuerza de seguridad extremadamente cautelosa para evitar alguna tragedia dentro de los espacios de trabajo. 1.2. Antigüedad. El ser humano vivía bajo la amenaza ineluctable de la inseguridad. El temor unía a las personas y las identificaba, mediante el parentesco, como la primera organización social controlada por los más ancianos, en lo que suele determinarse como gerontocracia. Se cuenta que los griegos morían a causa de una enfermedad epidémica, la cual era la peste, representada por las flechas de Apolo. A raíz de esto, hacían sacrificios a los dioses para volverlos propicios. La medicina de los griegos no seguía el procedimiento mágico o la imposición del tabú. No se concebía la enfermedad como obra de la maligna influencia de dioses y demonios. Esto es de seres sobrenaturales, así que los griegos fueron objetivando el mal y el sistema médico llegó a fundarse en la observación acumulada en forma sistemática. 1.3. Edad Media. La caída gradual de la influencia política de Roma en Occidente no implicó la total desaparición de las formas de la civilización romana, sino solamente su gradual empobrecimiento, que hubiera terminado en desaparición absoluta de no mediar la hegemonía de la Iglesia Católica. El feudalismo fracasa en estructurar sistemas de protección general, la ayuda al prójimo, concretamente la ayuda al necesitado y al desvalido, se materializa en el ejercicio de la caridad, concepción y norma moral de tipo religioso, trascendente, desinteresada en lo terrenal y merecedora de una recompensa celestial. Iglesia, obispos y párrocos, conventos y monasterios crean establecimientos para socorrer las necesidades humanas, escuelas para enseñar al ignorante, hospitales para la cura de los enfermos, casas de caridad destinadas al cuidado y la educación de los huérfanos, organizaciones para la asistencia domiciliaria de los necesitados y dolientes. Así, la beneficencia de tipo eclesiástico la organiza, presta directamente la jerarquía de la iglesia o el monasterio, pero también el socorro es prestado por el seglar, señor o vasallo, artesano, grupo de individuos particulares, corporación o asociación laica. 1.4. Seguros privados. Las sociedades de capitales aparecieron en Roma con las sociedades arrendatarias de tributos y en la Edad Media con las empresas colonizadoras. La creación de las sociedades mercantiles responde en gran parte a la intuición de los riesgos. Los riesgos propiamente mercantiles se van repartiendo entre los socios. La tendencia es distribuir el riesgo total. Así, el seguro marítimo fue la primera forma de seguros que apareció y de él nacieron las demás aplicaciones. En esta línea del tiempo del origen de los seguros privados, dice que en 1309 se emplea por primera vez la palabra aseguramento, en 1412 se regula el seguro contra la huida de esclavos, en 1435 se regula el seguro del mar, en 1494 los comerciantes obtienen la jurisdicción consular para materia mercantil, en 1554 se aprueban las ordenanzas para el prior y cónsules y los mercaderes de la ciudad de Sevilla. En 1594, en Países Bajos, se publican unas ordenanzas con relación a reclamaciones y quejas debido al aumento de siniestros marítimos, y en 1570 las ordenanzas publicadas por Felipe II previeron la intervención del Estado en los seguros. 1.5. Teorías. El seguro de vida demanda la perfección del cálculo de probabilidades. Blaise Pascal resolvió un gran número de problemas de cálculo de probabilidades
La ley de los grandes números fue la experiencia sobre la acumulación de datos estadísticos que muestra que ciertos acontecimientos surgidos aparentemente de la casualidad, por ser considerados como ejemplos aislados, acaecen, no obstante, con una regularidad sorprendente al ser observados en su conjunto. El seguro de vida, con capitales pagaderos a la muerte del asegurado, comenzó en 1762. En 1827, este ejemplo inglés se extendió por el continente europeo gracias al Banco de Seguros de Gotha. El seguro privado se generaliza tanto por el daño en las cosas como en personas. 1.6. Congresos socialistas. El Partido Popular fue fundado por Darmstadt en septiembre de 1865 y definitivamente organizado en el Congreso de Stuttgart en septiembre de 1968. Era un partido de la pequeña burguesía, sobre todo del sur de Alemania. Oponía los principios pequeño-burgueses del federalismo a la política bismarckiana, que buscaba la unificación de Alemania bajo la hegemonía de la Prusia de los Junkers. El Congreso de la UNO Internacional, celebrado en La Haya en septiembre de 1872, se desarrolló bajo el signo de la lucha contra los bakunistas. La mayoría del Congreso se pronunció a favor del Consejo General dirigido por Marx. Mikhail Bakunin fue expulsado de la Internacional. 1.7. Encíclica Rerum Novarum. Debido a la necesidad que sentían Alemania y los países de Europa de frenar el auge del comunismo que rápidamente se extendió, se unen a la Iglesia Católica con el propósito de que condene las nuevas doctrinas. El Papa León XIII expide el 15 de mayo de 1891 la encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas para definir su posición social. Esta fue una carta que creó el Papa para protestar en la forma en la que él pensaba. En ella, el Papa reconoce que los socialistas pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla por la colectiva para procurarse alguna cosa y poseerla como suya como derecho propio y personal. Luego, si gastando un poco de este salario ahorraban algo y para tener más seguro este ahorro fruto de su parsimonía lo emplea en una finca, siguiese que tal finca no es más que aquel salario bajo de esta forma, advierte que los patrones no deben tener a los obreros por esclavos, que deben respetar la dignidad de la persona, pues una excesiva duración o lo gravoso del trabajo y la idea de que el jornal es corto dan no pocas veces a los obreros motivo para alzarse en huelga, por lo que reconoce la necesidad de descansar de las obras o trabajos. En general, debe quedar establecido que a los obreros se les ha de dar tanto descanso cuanto compense las fuerzas gastadas durante el día. Deben crearse asociaciones de socorros mutuas, los múltiples seguros que la previsión de los particulares puede establecer para atender a las necesidades de los obreros, a la viudez de su esposa, a la orfandad de sus hijos en caso de repentinas desgracias o de enfermedad o de otros accidentes a que esté expuesta la vida humana. 1.8. Seguridad social inglesa. Las causas que originan el establecimiento del seguro social en Inglaterra son diversas. Van de la atención a los pobres, a la revolución industrial y a los movimientos sociales que no se atrevieron a alterar sus estructuras. Las leyes de pobres, los movimientos cartistas, el aislamiento de la gran isla y el crecimiento de las fábricas configuran un sistema de indiscutible efectividad muy distinto del alemán. En Inglaterra, el seguro social obedece a la iniciativa gubernamental con gran contenido político de instaurar los seguros, anticipándose a las reivindicaciones que pudieran imponer los socialistas revolucionarios. El seguro privado, a principios del siglo XIV, permitía adaptar sus principios al seguro social. En 1870, William Lewis Beckley propone un sistema de seguros contra la vejez y las enfermedades. En 1893 se nombra una comisión para estudiar el problema de la ancianidad desválida. En 1899, la Cámara de Comunas designa una nueva comisión para el estudio del problema de los ancianos pobres. En 1907 se crea la ley sobre la educación, inspección médica, cuidado de la salud y condición física de los menores en escuelas públicas elementales. En 1908, la ley de pensiones para la vejez y ley reguladora del trabajo en las minas de carbón con jornada de 8 horas. En 1909, la ley de bolsas de trabajo con sistema de paro forzoso, ley de proyectos ciudades para proporcionar
casas baratas a los obreros y ley de juntas de trabajadores. Y en 1911 la primera legislación de seguros sociales. 1.9. Plan Beveridge. El plan se sustentaba fundamentalmente en lograr el objetivo de destruir la ociosidad, esto es el poder otorgar ocupación a la gran mayoría de la mano de obra existente, pues valiéndose los trabajadores de un ingreso es que se podría partir en la contribución para el sostenimiento de su régimen financiero, complementado por las aportaciones patronales y del Estado. Como se puede apreciar, el multicitado plan de seguridad formaba parte de una estrategia del gobierno inglés con objeto de prevenir las grandes males que en la paz afectan a toda sociedad y evitar en lo posible sus efectos, contribuyendo a una mejor redistribución del ingreso. Este plan reconoció la importancia de la salud tanto para la familia como para la nación. Se encomienda su protección a un servicio de salubridad que asegure cualquier tratamiento médico, y a la mujer casada se le reconoce como una serie de primas o compensaciones en razón de su estado económico y social, es decir, una división total proporcional al número de cuotas pagadas antes del matrimonio hasta la cantidad de 10 libras. Tenían una prestación económica por maternidad. Si trabajaban, percibirían una prima por dicha maternidad durante 3 semanas. A la viuda se le pagaba pensión de 24 chelines por retiro. Si tenía más de 60 años, pensión de 36 chelines a la semana durante 6 semanas para cubrir un periodo de adaptación. Si tiene hijos que dependan de ella, se establece un subsidio de tutoría de 24 chelines a la semana, más una cantidad adicional media de 8 chelines por cada hijo. Además, se otorgan subsidios por cada hijo después del tercero. 1.10. Expansión en el mundo. En el Congreso Internacional Socialista, reunido en Ámsterdam en agosto de 1904, se acordó una resolución en la que los trabajadores de todos los países deben exigir instituciones propias para prevenir en cuanto sea posible la enfermedad, los accidentes y la invalidez, para darles, mediante leyes de seguro obligatorio, el derecho de obtener suficientes medios de vida y de asistencia durante el tiempo en que no les sea posible aprovechar su fuerza de trabajo, por razón de enfermedad, de accidente, de invalidez, de vejez, de embarazo, de maternidad o de parto. Los gastos de los seguros y en primer término los de invalidez y de vejez, así como los de viudez y orfandad, se obtendrán mediante impuestos sobre el capital, la renta y las sucesiones. Donde esto no sea posible, los gastos de seguro recaen sobre el salario del obrero e incluso aunque los patrones aporten. Es pues deber de los obreros reparar la pérdida de salario reforzando sus organizaciones sindicales. Los trabajadores deben exigir que las instituciones de seguros sean confiadas a la administración de los propios asegurados y que se concedan las mismas ventajas a todos los obreros del país, ya que los extranjeros que residan en él. Lo mencionado anteriormente fue de los principales movimientos que dieron lugar a las disposiciones expedidas en todos los países para reconocer el interés de la sociedad y del mundo en brindar niveles de protección al ser humano. La presión ejercida por las organizaciones de trabajadores obligaron a los gobiernos a integrar la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y posteriormente la Asociación Internacional de Seguridad Social. Los convenios, los acuerdos y las recomendaciones ocupaban grandes volúmenes con el propósito de consignar disposiciones obligatorias en algunos casos que debían observar los signatarios. El acta de la OIT elaboró el convenio 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social en vigor a partir del 27 de abril de 1955. Este documento regulador de los sistemas de seguridad social contiene los apartados siguientes: disposiciones generales, asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez, prestaciones de sobrevivientes, cálculo de los pagos periódicos, igualdad de trato a los residentes no nacionales, disposiciones comunes, disposiciones diversas, disposiciones finales y clasificación internacional tipo por industria y a todas las ramas de la actividad económica. 1.11. Evolución de la seguridad social en Europa. En los países de la Unión Europea, todos los rubros de la seguridad social están ampliamente cubiertos, sobre todo en cuanto a los derechohabientes del seguro social y el resto de la población, mediante el sistema universal, ambos parte de la seguridad social. Entre los primeros, además de los asalariados, están incluidos trabajadores del mercado laboral independiente, trabajadores domésticos, estudiantes, aprendices, amas de casa, personas con discapacidad, desempleados por enfermedad,
personas de edad avanzada y residentes extranjeros. No cabe duda de que una de las principales preocupaciones de los países industrializados es cómo hacer frente a las presiones ejercidas en los sistemas de ingresos para el retiro por la baja en el índice de natalidad, es decir, menos trabajadores en activo cotizantes, y la mayor longevidad, más años de pago en pensiones. Esto aunado al retiro anticipado. Resulta importante analizar los diversos sistemas implantados en Europa, ajenos a las cuentas individuales con presupuestos en seguridad social, superiores e independientes de los presupuestos oficiales de los gobiernos. En Francia, a fines de 2007, el gobierno francés propuso una legislación para incrementar la edad de jubilación a los 65 años, con gran resistencia de los trabajadores que paralizaron los servicios públicos de algunas ciudades. En España, las Cortes determinaron incrementos en las pensiones por cada año en que los trabajadores continuaran laborando sin aumentar las aportaciones. 1.12. El Seguro Social en América. En Estados Unidos de América, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, en 1935 se aprobó el Social Security Act. Por primera vez, se usó el nombre de la Seguridad Social para considerar, además de la atención a los riesgos de los trabajadores y su familia que se habían difundido en Europa, disposiciones sobre educación, vivienda, trabajo y desocupación en el trabajo, con un carácter universal para todas las personas y no solo para los nacionales. Este documento constituyó la base a partir de la cual se comenzaron a aplicar los subsidios para los desempleados, los cuales pasaron a integrar el New Deal, una suerte de nuevo pacto social propuesta por dicho presidente. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Con la idea de seguir los pasos de Europa y beneficiar aún más a los diversos y heterogéneos diversos grupos sociales, para darles carácter de universalidad, los países de América conformaron esta conferencia. En 1942, en Santiago de Chile, se estableció un programa de acción concertada de los organismos de seguridad social en resguardo del capital humano, garantía de la mayor integridad y defensa continental. En la primera conferencia se creó el Centro Interamericano de Seguridad Social. Posteriormente, México ofreció la sede de ambos organismos y la presidencia de la conferencia se confió al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para la dirección del centro y se eligieron diferentes especialistas destacados en la materia. La segunda conferencia se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1947, la tercera en Buenos Aires, Argentina, en 1951, la cuarta en México, en 1952, la quinta en Caracas, Venezuela, en 1955, la sexta nuevamente en México, en 1960, la séptima en Asunción, Paraguay, en 1964, la octava en Panamá, en 1968, la novena en Quito, Ecuador, en 1971, la décima en San Salvador en 1974, la 11ª nuevamente en México en 1974, la 12ª en Santo Domingo en República Dominicana en 1980, la 13ª en Panamá en 1983, la 14ª en Managua, Nicaragua en 1986, la 15ª en San José, Costa Rica en 1989. 1.12.1 República de Chile. El sistema de fondos de pensiones establecido en Chile por Decreto Ley número 3500, el concepto tradicional chileno de seguridad social colectiva, para incorporarse al naciente modelo de economía de mercado, donde la capacidad del individuo para enfrentar los riesgos sociodemográficos depende principalmente de la generación de sus propios ingresos y del espíritu de ahorro y previsión para hacer sistemas. Es el de seguridad social que por más de medio siglo estuvo asociado al desarrollo del país y de su población, y ahora el de fondos individuales de pensiones. 1.12.2 Argentina. La obra de los argentinos Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández Pastor, el primero, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y el segundo, gerente de normatización de prestaciones y servicios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en relación con el sistema adoptado en Argentina. Los sistemas previsionales son estructuras normativas complejas, sistema que no era otra cosa que el pago de los beneficios de los jubilados anteriores a la reforma. Cómo resolver la enorme litigiosidad que generaba la nueva ley al vulnerar los derechos adquiridos con prioridad a ella. Cómo resolver el enorme agujero financiero que generaba el cambio. Para resolver estos dilemas, además de la creación de impuestos y del endeudamiento internacional consabido, descargó una serie de leyes, decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y reglamentaciones que transformaron de cuajo el sistema.
Los que perdieron fueron los más vulnerables, aquellos de menor recursos, ya que para acceder a la justicia son necesarias 3 condiciones: saber que se tiene derecho, tener capacidad económica para afrontar los gastos del juicio y que el reclamo tenga un contenido económico que haga que un profesional se interese en el caso. La privatización del sistema previsional argentino significó la transferencia del aporte personal de los trabajadores adheridos al régimen de capitalización desde el Estado. 1.12.3 Brasil. Toda esa evolución política, ideológica, sociológica, histórica del Brasil trasciende en los tiempos actuales en la consolidación de su democracia. Allá por el año de 1980 se funda el Partido de los Trabajadores y poco después la Central Única de Trabajadores del Brasil. Y hoy un líder sindical salido de una fábrica paulista es el presidente de la nación. Tenemos que reconocer que nuestros sistemas públicos de previsión podrían ser mejor administrados y necesitan por eso también una mayor credibilidad en la población. Y bien, me di a la tarea de realizar un cuestionario de lo largo del tema de 10 preguntas. La primera dice: ¿dónde se originan los seguros privados? Se originaron en la ciudad de Roma, Italia. ¿Cuáles fueron las primeras teorías? Fueron la ley de distribución de probabilidades, la ley de los grandes números y el seguro de vida. Número 3, ¿cuál es el objetivo del plan Beveridge? El objetivo fue destruir la sociedad. La número 4, principales movimientos para reconocer el interés de la protección al ser humano, que fueron el Congreso Internacional Socialista y el Congreso Francés. La número 5, ¿cómo es la universalización de las prestaciones? Pues se hace con los impuestos. La número 6, ¿qué es el Social Security Act? Fue la ley federal de Estados Unidos que regula los programas federales de vejez, supervivientes y seguro de incapacidad. La número 7 es: ¿qué objetivo tiene el sistema de fondos de pensiones en Chile? Entregar pensiones a quienes hayan terminado su vida laboral activa por haber cumplido la edad legal de jubilación. La número 8 es: ¿cómo se compone la seguridad social en Brasil? Se compone por 3 sistemas: el sanitario, asistencia social y pensiones. ¿Qué es la encíclica Rerum Novarum? Bueno, pues fue una carta expedida por el Papa León XIII, dirigida a todos los obispos y catedráticos, que hablaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Y por último, ¿quiénes fueron Sergio Tomás Massa y Miguel A. Fernández? El primero, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y el segundo, gerente de normalización de prestaciones y servicios de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y esta es una dinámica que realizamos en conjunto mis compañeros de grupo y yo, al igual que con nuestra maestra. Y de igual forma, debajo de la descripción les dejaré el link de la dinámica. Y bueno, pues la bibliografía, todo fue extraído del libro del señor Alberto Briceño Ruiz, del año 2010, Derecho de la Seguridad Social, hecho en México, de Oxford University Press, México.